dando aquí la flecha, sí que. Bien, vamos a empezar, si parece, en primer lugar, darle las gracias a todos por estar aquí esta tarde y a la unidad de investigación clínica y relacionada de oncología médica que nos permite, bueno, pues estar esta tarde aquí, que es donde vamos a profundizar en cómo la investigación en cáncer es una nueva oportunidad para la vida. Vamos a ver cómo vamos a profundizar en lo que tanto se escribe hoy día acerca de la medicina de precisión. Bueno, yo creo, esta mañana comentaba en una rueda de prensa que hemos tenido que el cáncer es un problema sociosanitario de primera magnitud. Estos son datos para el 2040, como veis, casi se dobla la posibilidad de incidencia en España y en la población mundial, perdón, en general, y en España en particular también, de padecer cáncer. Y además esta mañana han dado los datos del 2050. Y no es un 49, sino que se acerca al 70% respecto a lo que hoy día tenemos. Con lo cual está claro que nos vamos a encontrar con él sí o sí. Al mismo tiempo, esto es debido fundamentalmente a que estamos envejeciendo. O sea, la causa del cáncer fundamentalmente, cada vez tenemos unas expectativas de vida mayores. Estas son la curva que tenemos de población. Como ven, estamos aproximadamente en una media... ¿Dónde está? Se han quedado conmigo, esta es Juan. Una media de por encima de los 60, 65 años ya la población española y además irá a más. Y al mismo tiempo, aparte del crecimiento, es que estamos cada vez dándole más cartas al destino, como yo digo, comemos mal, engordamos, fumamos, bebemos, eso es, nos lo pasamos muy bien, eso es verdad, pero hay que tener en cuenta que tenemos que no solo... de alguna manera, vivir adecuadamente para intentar bajar la incidencia de padecer cáncer, sino también adherirnos a las campañas de cribado, porque la mejor probabilidad de supervivencia del cáncer es que no aparezca el cáncer. Con lo cual, la prevención, en este caso, es fundamental. Esto es viejo, lo del cáncer. He puesto esta diapositiva, que la saqué este año para la clase de medicina. Mirar que ya el SAD de mama, en 1600 a.C., en Egipto hay datos claros de cáncer de mama. La primera vez que se quitó un tumorcito de mama aparecen los papiles de Smith, que es la dinastía 18, y hay documentación médica de aquella época de quitar el tumor, ¿no? Leónidas de Alejandría, en el 320 a.C., hizo la primera mastectomía, y encontré esta curiosidad, se hizo Hanaoka, que fue el primero que hizo también una intervención de cáncer de mama, y además inventó una anestesia general, haciendo con varias vegetales y alguna flor, que yo imagino que estaría ahí la amapola, ¿me entiende? Anestesió a la señora de manera general. Importante Heródoto, que es el padre de la historia griega, que tiene una referencia a la reina Tosa, de un tumor de mama, que ocultó durante mucho tiempo porque le daba vergüenza, y se había ulcerado, y la curó. Después, no solo curó a ella, sino que curó también al rey de una lesión que tenía en el pie, no volvió a trabajar como comprenderéis, ¿no? Bien, este es el tratamiento. Es verdad que hemos hablado de la cirugía mucho antes de Cristo, pero realmente la base de la cirugía aparece, como veis, en el siglo XIX fundamentalmente. Posteriormente, a principios del siglo XX aparece la radiación, la quimioterapia en 1940 en adelante, las terapias dirigidas concretamente alrededor de los 2000, y hoy día estamos en la era de la inmunoterapia. Eso con lo que respecta al tratamiento. Ya veremos que lo que complica y además produce una mayor efectividad es el conocimiento molecular del cáncer. Hablamos de medicina de precisión, ¿vale? Pero no piensen que esto es nuevo. Aquí tenemos revistas de 2001, son 20 años, en los que ya se hablaba de medicina de precisión. De manera que durante todo este tiempo se ha ido profundizando en esta medicina de precisión y todavía tenemos un gran ventanal abierto del que hay que profundizar para que realmente seamos capaces de adquirir conocimiento para la lucha contra el cáncer. Importante que pasó entre 1980 y 1990, porque en estos 10 años se descubrieron más de 100 oncogenes y genes que
supresores del tumor. Este equilibrio entre que no se produzca el tumor y que se pueda producir el tumor. No voy a profundizar en ello, pero sí ha sido revolucionario este conocimiento de los oncogenes y de la biología molecular del cáncer, que ha hecho posible que hayamos tenido que hacer una nueva especialidad. Yo creo que ya en los años que llevo en oncología, yo creo que llevo ya 3 o 4 especialidades, porque conforme llegaba la innovación, pues uno se tenía que poner al día, y esto es lo que nos ha pasado con el tema de la biología molecular. Sí tenemos que resaltar aquí a nuestro compatriota Mariano Barbasí, que ha sido fundamental también para todo el tema del ER, ¿vale? Bien, luego lo dirá probablemente la doctora Ortiz, pero ¿qué es la medicina de precisión? Si tenemos aquí, es que yo no sé si aquí, ¿lo veis? Aquí tenemos cómo de manera convencional, con quimioterapia, nosotros tratábamos los tumores y ¿qué hacíamos? Pues eliminar células, pero de manera indiscriminada. Mientras que cuando yo empiezo a hacer el estudio molecular y de resistencia, estoy seleccionando dentro de la población personas que van a recibir un tratamiento diferenciado en función de lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, si yo tengo biomarcadores que estoy diferenciando, como veis, en varios colores, personas diferentes, con lo cual yo puedo utilizar una terapia dirigida a lo que esa persona necesita. Eso básicamente es la oncología de precisión, hoy día en función, como hemos dicho, de la biología molecular. Y además esto ha demostrado ya que cuando nosotros hacemos esto, aumentamos la supervivencia. O sea, en esta gráfica, si ven aquí, estos son los enfermos que viven más, y son los enfermos que viven más. ¿Por qué? Porque han recibido una terapia dirigida al conocimiento molecular del cáncer. Esto imagino que se tocará, pero nos venimos trabajando desde el 98. Hemos visto cómo hemos ido, en función de las alteraciones genómicas, diseñando fármacos que van contra esas alteraciones genómicas. No me voy a entender del 98 a lo que estamos haciendo hoy día, pero ha habido una evolución importante que ha modificado el tratamiento del cáncer en función de esto que estamos hablando. Pero no se queda aquí, viene la medicina e inteligencia artificial. Ya no vale conocer la histología, la anatomía, ni incluso la biología molecular, sino que hace falta una cantidad de datos tremendos, millones de datos, que van a venir no solo de los tumores, sino de los propios pacientes, y eso va a hacer que pasar de una medicina, como he puesto ahí, basada en la evidencia, a una medicina por algoritmo en que tendremos que ir acostumbrándonos a ella. Es verdad que hay barreras. Está la historia electrónica, nosotros en Córdoba la tenemos afortunadamente, pero hay que volcar los datos con otras provincias y a nivel mundial prácticamente para tener esos datos. Sistemas de información diferentes, el sistema de información no es lo mismo en Andalucía que en Castilla-La Mancha, y la ley de protección de datos que va muy atrasada respecto a las necesidades que tenemos. Y esta es mi última diapositiva, sería la verdadera medicina personalizada. Es verdad que cuando decimos que somos únicos e irrepetibles, es verdad. Es verdad, porque sabemos que cuando se están duplicando los espermatozoides de mi padre o el óvulo de mi madre, hay un entrecruzamiento al azar de genes que hace que no seamos iguales ninguno. ¿De acuerdo? Pero es que nos vamos a encontrar que en la oncología probablemente somos 6.000 millones de otros. 6.000 millones de personas que la mayoría de ellos van a ser diferentes a uno y otro. Entonces tendremos que estar muy al día para que haya un tratamiento diferente para cada persona. Vamos a ver qué es lo que nos da la Big Data, si vamos a poder manejar esto, pero será una nueva especialización, los que sois más jóvenes, que tendréis que hacer para poder abordar y mejorar la supervivencia y las tasas de curación del cáncer. Muchas gracias. Bien. Creía que no me iba a aplaudir. Bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia, con la que es la medicina de precisión, con la doctora María José Ortiz de nuestro servicio. María José. Bueno, buenas tardes a todos, los asistentes, a los organizadores, por invitarme a estar aquí. Y voy a intentar hablaros de qué es la medicina de precisión. Primero voy a hacer una pregunta y que hagamos una reflexión de cómo se imaginan la medicina del futuro. Y vamos a intentar avanzar un poco en lo que hemos conseguido hasta ahora. Si hacemos historia, la medicina consiste en pequeños peldaños que vamos consiguiendo. Unos han sido
más grandes, otros han sido pequeños, pero nos han permitido poco a poco ir conociendo enfermedades, tratamientos, incluso curando esas enfermedades. A partir de estos momentos, un gran avance que ha supuesto y un gran peldaño que hemos conseguido en la historia de la medicina ha sido la secuenciación completa del genoma humano. Esto no fue cuestión de un año o dos, fueron más de 10 años de un proyecto del genoma humano y en 2003 se permitió secuenciar este genoma. ¿Y por qué ha sido tan importante la incorporación del genoma humano en la medicina? Empezando en definir qué es genoma, esa palabra fue descrita por primera vez en 1920 y consiste en la unión de dos palabras importantes que es gen más cromosoma. Como sabemos, los humanos estamos compuestos por millones de células. Esas células tienen un núcleo. Ese núcleo es como una caja fuerte donde tenemos una información muy importante y valiosa, que se compone de cromosomas, que son filamentos similares a unos pequeños hilos que contienen miles de genes y esos genes están formados por ADN. Para hacer un símil muy básico, y la biología es mucho más amplia que todo eso, pues nos podemos imaginar que somos un gran libro de recetas llamado genoma, donde los genes son la receta y los pasos que tenemos que seguir para conseguir la receta final y los ingredientes son letras, los nucleótidos. Básicamente son 4 letras que se van repitiendo en cada uno de nosotros. El resultado final, en la mayoría de los casos, no en todos, es una proteína y permite hacer o deshacer una determinada función. ¿Pero qué pasa cuando cambiamos nuestra receta? Pues que aparece a grandes rasgos las mutaciones genéticas. Es un cambio inesperado en las instrucciones de nuestro ADN. Son muchas las alteraciones genéticas que podemos tener, pero puede ser que a esa receta no la hayamos echado un determinado ingrediente, o porque incluyamos un ingrediente distinto, o porque hemos cambiado los pasos de la receta. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues la consecuencia que tiene es que el plato va a ser distinto al que habíamos predispuesto en un principio. Cuando los pasos se acumulan y los cambios y las alteraciones se acumulan en el tiempo, el equilibrio falla. Somos una máquina muy perfecta, pero cuando se acumulan varios fallos, el equilibrio falla y desarrolla determinadas enfermedades, entre ellas el cáncer, que es el motivo por el que estamos aquí esta tarde. Todos sabemos la importancia de cáncer. Ya Enrique nos ha explicado pues, qué supone y qué impacto tiene morbimortalidad. Es un problema de salud pública importantísimo. ¿De dónde partimos? Pues partimos de una medicina tradicional. Antes conocíamos una enfermedad, un tipo de cáncer y aplicábamos un tratamiento. Hay gente que respondía, hay gente que no respondía a ese tratamiento. Y ahí nos parábamos. Pero gracias a la genética pues hemos conocido muchas más novedades. Entre ellas es que la primera es que no tenemos todos el mismo riesgo de tener enfermedades, en concreto el cáncer. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene una predisposición genética a tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Existen síndromes hereditarios asociados a determinados tumores, entre ellos los más frecuentes el cáncer de mama o el cáncer de colon, que hace que esa población tenga más riesgo de tener determinados tipos de tumores y hay que actuar de manera distinta en ellos, potenciando la estrategia de prevención y de seguimiento. También sabemos, el segundo paso importante es que no nos desarrollamos todos en el mismo entorno ni tenemos los mismos hábitos de riesgo. Según la SEOM, pues los factores de riesgo, los más importantes, suponen 1/3 de las muertes por cáncer. Si incidimos en la prevención personalizada en función del riesgo de cada paciente, probablemente podamos conseguir grandes logros. El tercer punto importante es que sabemos, y cada vez más, que no todos los tumores son iguales. No estoy hablando de histología. Sabemos que el tumor de pulmón no es lo mismo que el tumor de mama, que el tumor de colon, pero es que en un mismo tumor de pulmón, de mama o de colon, son distintos. Tienen distintos subtipos moleculares que impactan en la supervivencia y en la eficacia del tratamiento. Y aparte sabemos también que no respondemos igual al mismo tratamiento, ni todos tenemos los mismos efectos secundarios. Por tanto, administramos un tratamiento en un paciente con el mismo tipo de tumor
y unos responden, otros no responden, y no depende de la respuesta, pero unos van a desarrollar más efectos secundarios que otros. En ese concepto y en esa evolución de la medicina surge el concepto de medicina de precisión, que consiste en un enfoque de atención médica cuyo objetivo principal es identificar qué intervención puede resultar más beneficiosa para un determinado paciente en función de sus características individuales y su enfermedad. ¿Y esto qué consigue? Pues consigue que el tratamiento sea más individualizado, consigue que tenga menos efectos secundarios, que sea coste efectivo y que tengamos mejores resultados, que es lo que queremos. Pero como dice Enrique, esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo y ya nos ha dado tiempo a saber que la medicina de precisión hay clásica y hay moderna. La medicina de precisión clásica se basa en que un tumor con una histología determinada tiene un biomarcador que podemos determinar en determinados fluidos biológicos, sangre, orina, y esto permite seleccionar a los pacientes que van a responder o no a una determinada terapia. Pero probablemente el futuro venga cambiando las reglas del juego. ¿Por qué? Bueno, pues porque los test que tenemos para analizar ese tipo de tumor son mucho más precisos. No es lo mismo hace 10 años secuenciar un genoma que hoy en día la secuenciación masiva de próxima generación, que explicarán más adelante, nos permite un tiempo de respuesta más rápido y nos permite menor coste, porque se están abaratando progresivamente los costes. Fármacos mucho más precisos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a orientarnos a situaciones más raras, más concretas, más específicas en función de la alteración genética que tenga el tumor. Y porque necesita una evidencia menos precisa, al tener alteraciones moleculares muy poco frecuentes, menor ensayos clínicos aleatorizados. Todo esto nos lleva a la medicina de precisión moderna, que es que independientemente del tipo de tumor que tenga, buscamos una alteración genética y una alteración compartida entre distintos tipos de tumores. Identificamos esa alteración y buscamos un fármaco independientemente de la histología del tumor. Esto ya ha permitido la aprobación de algunos fármacos en concreto, con datos suficientes y con ensayos clínicos precoces, puesto que el número de pacientes es limitado y no permite grandes estudios con un número elevado de pacientes. Pero esto no es fácil, hay obstáculos en todo este camino. El primero, el tiempo, porque el paciente en una situación de progresión de la enfermedad, pues vamos contra reloj y necesitamos tener la información cuanto antes y el fármaco cuanto antes. Otro dato importante es que sabemos que existe una heterogeneidad tumoral. No es lo mismo el tumor del principio, de donde tenemos la biopsia, que un tumor que ha evolucionado y ha progresado a líneas de tratamiento. Probablemente ahí la biopsia líquida que podamos determinar a lo largo de la evolución de la enfermedad en sangre nos dé muchas respuestas. También están los efectos secundarios, que minimizan la calidad de vida del paciente. No podemos juntar fármacos que biológicamente no sea posible o que sumados tengan un potencial efecto nocivo para el paciente. A pesar de ser pocos los pacientes que se puedan beneficiar del tratamiento, aún sabemos que hay dentro de ese subgrupo tan pequeño de pacientes, hay pacientes que no responden, así que probablemente algo se nos escapa todavía. Los tratamientos y los tumores son listos, buscan resistencia, buscan salida a otras opciones y hay que cambiar de tratamiento. Ningún tratamiento a día de hoy es definitivo al 100%. Y lo más difícil, que desde que ese fármaco empieza hasta que podemos ponerlo en la consulta, hasta que se puede aplicar en la práctica clínica, hasta que tenemos una aprobación para poder incorporarlo, pasa mucho tiempo y a veces incluso no llegamos a poder ponerlo en la consulta. Bien, como ha dicho Enrique, esto es más complejo de lo que parece y tenemos que integrar muchos datos, porque no es solo la genómica, es la radiómica, proteómica, es un análisis de muchísimos datos que necesita de un soporte bioinformático muy grande que interconecte esto y permita darnos el soporte clínico para la toma de decisiones adecuadas, que realmente es lo que importa, saber qué hay que hacer en el día a día de la consulta con el paciente. Y todo esto no puede llevarse a cabo si no es juntándonos. Juntos sabemos que somos más fuertes y ese comité que junta a varios especialistas, cada uno con su información, con su aprendizaje, con su experiencia, permite que el paciente se beneficie mucho más. Y nada más. Gracias.
Gracias, María José. Pasamos a continuación a la secuencia genómica para todos. Nos comentará el doctor Antonio Rodríguez, que es responsable del laboratorio nuestro en el IBIB. Gracias, Enrique. Aquí no se ve la pantalla. Vale. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo voy a tomar aquí el testigo donde la ha dejado María José, que como ya ha explicado muy bien, lo que es la medicina personalizada o como ahora mismo se tiende más a denominar la medicina de precisión, es el objetivo ahora mismo en un tratamiento oncológico moderno y cuyo objetivo es el que tenéis ahí. Avanzar en un tratamiento mucho más personalizado donde los tratamientos que se le den al paciente se ajusten a las características tanto del paciente como del tumor. Para eso, naturalmente, necesitamos una serie de datos moleculares. Aquí los llamo datos NGS, por una cosa que ahora voy a explicar más adelante, y que básicamente consiste en obtener esos datos genómicos del genoma del tumor. Y esto es así porque el cáncer es una enfermedad del genoma. El cáncer aparece porque o bien variantes o mutaciones que heredamos de nuestros progenitores o bien variantes o mutaciones que adquirimos durante el desarrollo de la vida hace que algunas de nuestras células pierdan totalmente el control, se reproduzcan de manera anómala y además migren a otras localizaciones en el cuerpo, que es como todos lo sabemos. Pero para darnos una idea de qué cantidad de información contiene el genoma humano, os he puesto aquí estos datos. Como ya ha explicado María José, el ADN normalmente se encuentra en la mayoría en el núcleo de la célula, que es, digamos, la cabina de mando de la célula, en la que toma las decisiones, para bueno y para mal, se toman en el núcleo, donde toda la información se contiene en cromosomas, 23 pares de cromosomas en nuestro caso, en la hebra, en la doble hélice de ADN. Y en esta doble hélice de ADN se mantienen unidas las hebras por esas letras, esas bases de nucleótidos que aparean unas con otras. Pues bien, de todas esas letras que tenemos, en cada célula de nuestro cuerpo tenemos 3.000 millones de estos pares de bases. Quiere decir que tenemos mucha información en cada una de nuestras células. De hecho, si cogiéramos el ADN que hay contenido en una célula que no se puede ver a simple vista, por ejemplo, uno de los millones de células sanguíneas que tenemos en nuestro cuerpo, si extendemos todo ese ADN, podemos obtener una cadena de hasta 2 metros. Es decir, una cadena que llegue a 2 metros y solo de una de las células de nuestro cuerpo. Naturalmente, si ponemos una detrás de otra todo el ADN que contienen las células de nuestro cuerpo, podríamos ir hasta 6.000 veces a la Luna ida y vuelta. Eso es para que os deis una cuenta de la cantidad de información de la que hablamos cuando hablamos de secuenciación del ADN. Naturalmente, toda esta cantidad de información a la que hay que acceder tiene una historia, como la que hemos hablado aquí antes, tiene una historia desde el principio, a finales de los años 70, es decir, aproximadamente unos 20 años después de descubrirse el ADN, donde se desarrolló el primer método de secuenciación que se llama secuenciación Sanger. Se tardó un tiempo, unas cuantas décadas, hasta obtener los primeros genomas, pero los primeros genomas muy básicos, que fueron los de las bacterias, de los procariotas o de levadura, en el caso de la eucariota, que eran genomas bastante sencillos. Naturalmente, el hito importante fue, como ya se ha comentado aquí, la secuenciación del genoma humano. Este hito, este logro, un logro muy importante, se consiguió en el año 2003, pero el año 2003 se consiguió después de 13 años. Se tardaron 13 años en secuenciar el genoma humano. Y además costó cerca de 3.000 millones de dólares, que curiosamente es casi a $1 por base de lo que contiene el ADN de cada una de nuestras células. Desde luego esto sirvió para marcar un antes y un después en lo que significa el saber la secuenciación, los datos, la secuencia, información genética que hay en nuestro cuerpo, porque puso de manifiesto que hacían falta tecnologías más rápidas y más asequibles. Y gracias a esto se desarrollaron las siguientes metodologías que se denominaron NGS, por las siglas en inglés, de secuenciación de nueva generación, aunque también la podemos llamar secuenciación masiva o secuenciación en paralelo.
Estas metodologías nos permiten ahora mismo secuenciar un genoma completo humano en aproximadamente una semana o un par de semanas y naturalmente a un precio mucho más barato, como veremos a continuación. Aunque no voy a entrar muy en profundidad en qué se basan estas tecnologías a nivel molecular, sí os quería poner aquí un ejemplo para que veáis qué diferencia hablamos cuando hablamos de los métodos de secuenciación más tradicionales y los métodos NGS. El primer paso en el método Sanger comparado con el NGS básicamente es el mismo, que es obtener fragmentos de ADN que son los que vamos a secuenciar. Es decir, todo el ADN que queremos secuenciar de un organismo lo dividimos en fragmentos pequeños. En uno de los casos, en el caso tradicional, los metemos en bacterias cada uno de ellos. En el caso, digamos, de nueva metodología, les ponemos unas cosas al lado de los fragmentos que se llaman adaptadores, que van a servir para el paso siguiente. Aquí es donde empieza a verse ya la diferencia. En el caso de la secuenciación de Sanger, se secuencia de manera secuencial, es decir, se va viendo la secuencia de cada molécula de ADN de manera paulatina en una misma molécula. Se van proporcionando esas letras, esas bases, esos nucleótidos marcados con diferentes colores y cuando se incorpora una adenina, por ejemplo, sabemos que el color que tiene que aparecer es rojo y cuando metemos una citosina sabemos que va a ser azul. En el caso de las nuevas metodologías, la metodología es distinta. Aquí he puesto un ejemplo porque hay varias. He puesto el ejemplo de Illumina, que es la que más se utiliza, pero aquí cogemos los fragmentos y los ponemos como de pie sobre una superficie, como si fueran manojos de espárragos. Los ponemos sobre una superficie y hacemos ese crecimiento de la secuencia hacia arriba. Entonces, imaginaros que todas estas secuencias van creciendo hacia arriba. Y además, cada vez que va creciendo la secuencia hacia arriba, le hacemos una foto, una imagen. Esta imagen de aquí que va a variar. En esta cadena se ha puesto una C, aquí se ha puesto una T, aquí se ha puesto una adenina. En cada secuencia es distinta. Por eso se llama secuenciación masiva y en paralelo, porque se van secuenciando muchas secuencias en paralelo y de forma masiva. Y aquí es donde viene la complicación de analizar esos datos. Mientras que el análisis y reconstrucción de la secuencia en la parte tradicional es más fácil, pues lo único que tienes que hacer es de manera tradicional ver qué bases van apareciendo, pues aquí tenemos pues, unos datos que se parecen bien a una fotografía estática, ¿no? Como si tuviéramos una fotografía y casi diría yo en blanco y negro o en color sepia. Pero cuando llegamos aquí a la secuenciación en NGS, lo que tenemos es una película. Aquí había puesto un animado, pero no se ve, pero esto va cambiando de color con el tiempo. Entonces, imaginaros todos estos puntos de color cambiando con el tiempo y dándonos, en cada caso, una secuencia distinta de cada fragmento. Esto por eso se denomina secuenciación masiva y en este caso sería comparar una fotografía, como digo, con un vídeo de alta resolución. Entonces, la cantidad de datos que obtenemos aquí y el problema informático que significa analizar esos datos es totalmente diferente. Aquí tenemos una secuencia que se puede ensamblar, que se puede montar o que se puede reconstruir de manera sencilla, mientras que aquí necesitamos mucho más análisis informático. Entonces, esta es la diferencia básica entre la secuenciación normal y lo que llamamos NGS. Volviendo al tipo de análisis o el tipo de datos que queremos obtener de esta secuenciación, como ha dicho muy bien María José, el genoma es como un gran libro, un libro con muchísima información. En nuestro caso, este libro tiene casi 25.000, entre 20 y 25.000 capítulos, y en todos ellos pueden aparecer estas variantes o estas mutaciones que podemos asimilar como si fueran erratas tipográficas. Por ejemplo, en el texto original, como tenéis ahí, una frase con un significado concreto, que es el que hace falta que aparezca en ese libro de recetas que decía María José. Si hay un cambio de una letra por otra, el significado de la frase cambia totalmente. Puede ser una sustitución, cambiar una letra por otra, una inserción o meter varias letras a la vez, o bien eliminar una letra, con lo cual el mensaje carece de significado, o bien ocurrir una translocación, es decir, que unas letras cambien de posición con otras, con lo que el significado de la oración cambia totalmente. Esto es lo que produce que se produzcan esas alteraciones, normalmente en proteínas, pero también en otro tipo de moléculas en la célula, que hacen que la célula ya no responda a ningún control y se reproduzca de manera anómala. Cuando hablamos de secuenciación NGS, como se hace esa secuenciación masiva, hay dos parámetros que son importantes y voy a intentar transmitiros aquí para que a ver si lo entendéis, que son
la cobertura y la profundidad de secuenciación. En cuanto a la profundidad de secuenciación, se refiere a que para determinar esa errata, esos errores tipográficos que hay en el texto, tenemos que leerlo muchas veces, porque hay tanta cantidad de texto que muchas veces se nos puede escapar la errata. Entonces, si leemos el texto 5 veces, en el caso de la izquierda, si leemos el texto 5 veces, pues una de ellas nos habremos dado cuenta que en vez de gato pone pato. Entonces dijimos, bueno, pues ahí hay una mutación, pero también hay otro que en vez de caza pone cata. Entonces ya no estamos seguros si la mutación es G por P o Z por T. Entonces aquí tenemos una probabilidad de que no sepamos exactamente qué mutación es la que hay en el texto. En cambio, si leemos 5 veces, podemos estar ya casi un poco más seguros que en realidad la mutación en el tumor es Z por T. Y además está en esta parte de la secuencia, en esta parte del texto. Y si leemos 20 veces, si la profundidad de secuencia es 20 veces, tenemos muchas más probabilidades de identificar la mutación de manera correcta. A eso se refiere la profundidad de lectura en la secuenciación de nueva generación. Y luego, por otro lado, tenemos la cobertura, es decir, qué cantidad de ADN queremos o necesitamos secuenciar, porque depende de la aplicación clínica, podemos secuenciar más o menos. La secuenciación completa del genoma, como veis aquí, sencillamente es secuenciar todo ese libro entero. El libro este con los 25.000 capítulos, que es mucho texto. Entonces, esta cobertura del todo el genoma lo que conlleva es que la precisión sea baja, porque tenemos que hacerla a una profundidad de secuencia relativamente baja. El tiempo de respuesta es muy largo y además cuesta mucho. De todas maneras, la NGS de genoma se utiliza en clínica, en algunos casos especiales, por ejemplo, para intentar determinar enfermedades raras o enfermedades complejas que no se sabe exactamente dónde va a estar ese error o en qué capítulo, digamos, del libro está el error. La secuenciación del exoma ya nos centramos en los capítulos que nos interesan un poco más. Nos vamos a interesar solamente en los capítulos que nos van a llevar a esas recetas que nos decía María José, a las recetas que nos dan proteínas. Aquí la cobertura es un poco menor, bastante menor, la precisión es un poco mejor, el tiempo de respuesta sigue siendo largo, aunque no tan largo, y el coste pues, es un poco más rentable. Y luego, en el caso tercero, nos centramos ya solamente en los capítulos o en parte de los capítulos que nos interesan más. Los capítulos, por ejemplo, en este caso serían los genes relacionados con una determinada enfermedad. Genes relacionados con cardiovascular, genes relacionados con cáncer, en nuestro caso. En este caso, la cobertura, como pone aquí, sería entre 10 a 500 genes y por tanto, la precisión puede ser muy alta porque podemos leerlo tantas veces, repetir la lectura tantas veces que vamos a encontrar muchas de esas mutaciones. Además, mutaciones que pueden estar en menor frecuencia y ser responsables, por ejemplo, de que el tumor no responda al tratamiento o que regrese después del tratamiento. Me llamó la atención el otro día en una reunión científica que se comentó esto, que precisamente en este mes de enero, que acabamos de acabar, se presentó un catálogo común de las pruebas genéticas y genómicas del Sistema Nacional de Salud. Son un total de 672 pruebas. Esto es una recomendación que el Ministerio de Sanidad hace para que todas las comunidades autónomas pongan a disposición de los pacientes una serie de pruebas genéticas y genómicas que pueden proporcionarles una mejor tratamiento de su enfermedad. Pues bien, de todas estas 672 pruebas, como veis ahí, la mayoría de ellas, y como era esperable, están relacionadas con la oncología, tanto la oncología en adultos como la oncología pediátrica en niños. Esto naturalmente significa que todas estas pruebas que se hacen, y que ahora os diré que se hacen de una manera tradicional, estas guías clínicas, estas recomendaciones clínicas que se hacen para que se trate la enfermedad, sobre todo en cáncer, se pueden abordar con la NGS. Y mirad, aquí os pongo un ejemplo de cómo se hace normalmente ahora un biomarcador para diagnosticar un tumor, para ver si va a responder a un tratamiento o para ver el pronóstico del enfermo. Se obtiene primero la muestra del tumor, bien por biopsia o porque se está extirpando el tumor en la operación quirúrgica, y se analiza un gen, un biomarcador o una propiedad molecular que le va a decir al médico qué tumor es, como digo, si va a responder o no y qué pronóstico va a tener el paciente. Pero muchas veces no es necesario, no es suficiente solo con un gen. Tenemos que analizar otro gen más, otro biomarcador o incluso 3 y normalmente muchísimos más. ¿Cómo puede ayudar aquí la NGS? Pues podemos coger un panel de genes,
un panel de genes de estos específicos que os he dicho, por ejemplo, un panel de genes de cáncer, y todos esos biomarcadores se pueden analizar a la vez. Y además tenemos la opción, como ya también ha sugerido María José, de hacer uso de lo que se denomina biopsia líquida, es decir, no solo ir al trozo de tumor que hemos sacado de la biopsia, sino analizar todas esas alteraciones genómicas en la sangre del paciente, que podremos hacerlo antes de la operación, después y durante el tratamiento. ¿Qué ventajas tienen estos paneles? Por lo que os los pongo ahí. La ventaja en oncología, porque son genes que están implicados en una patología, en este caso cáncer, y además, muy importante, los podemos ir actualizando, porque es cada vez sabemos más de la biología del cáncer, sabemos más qué mutaciones pueden conferir una resistencia, una sensibilidad a un tratamiento, y por tanto podemos ir variando, podemos ir introduciendo las mutaciones o los genes que queremos analizar. Podemos actualizar, podemos customizar ese panel. Os voy a poner aquí esta foto porque yo creo que llegado a este punto podemos encontrarnos con una diversidad de reacciones, ¿no? A, bueno, lo que significa la NGS en el tratamiento del cáncer. Yo creo que hay gente que es muy todavía muy reacia y todavía, por ejemplo, esta muchacha de aquí está un poco como, no sé yo qué esto que. Luego también tenemos gente muy estimulada por esto. Puede ser, este puede ser Juan perfectamente. Pero a mí es que me preocupa el niño este de aquí, este que se echa la mano a la cabeza. Este es el gestor o el administrador que dice, madre mía, ¿esto cuánto nos va a costar? Porque esto cuesta un dinero. Este es el que preocupa, ¿no? Entonces vamos a ver si intentar tranquilizar al niño este de la gorra. Mira, aquí os pongo cómo han variado los costes de la secuenciación masiva a lo largo del tiempo. Una vez que se acabó el proyecto Genoma Humano, que como digo fue un hito, se consiguieron secuenciar genomas y costaba unos 100 millones de dólares secuenciar un genoma. Naturalmente, como veis aquí, ese coste empezó a bajar inmediatamente porque mejoraron las técnicas. Y además, esta bajada no creáis que era mala, era bastante buena porque se ajustaba muy bien a lo que iba bajando las tecnologías más avanzadas, como por ejemplo la electrónica, por eso pone aquí la ley de Moore. Esa ley dice que los dispositivos electrónicos cada 2 años, o sea, valen la mitad. Cada 2 años son más eficientes y cuestan la mitad. Entonces, como veis aquí, se ajustaba muy bien porque era muy eficaz la bajada de precio. Pero llegó un momento en que incluso bajó muchísimo más. Este vértice que veis aquí es cuando apareció la NGS. Cuando apareció la secuenciación masiva, el coste de secuenciar un genoma humano bajó considerablemente. Seguramente porque no había esas constricciones que lo asimilaban a los espacios que hace falta colocar en un chip, sino que ya empezaron a utilizar de las herramientas biológicas, porque estamos utilizando herramientas que tenemos en nuestras células, enzimas, o estamos utilizando las herramientas que utiliza la célula para duplicar el ADN. Entonces, como digo, esto fue un cambio fundamental y pasamos de tener que gastarnos lo que podríamos haber necesitado para comprar un jet privado a lo que cuesta ahora mismo secuenciar un genoma humano. Lo que cuesta un genoma humano ahora mismo es básicamente el teléfono móvil que podemos regalarle a nuestros hijos a la comunión, por ejemplo. De todas maneras, este niño de aquí, este niño sigue preocupado. Dice, bueno, pero sí, pero esto cuesta muy barato, pero vamos a ver, lo tradicional también costará más barato que lo nuevo, ¿no? Pues si lo tradicional funciona, pues si es más barato, pues no. Aquí, en el año pasado, encontré este trabajo donde unos investigadores sacaron la calculadora y dijeron, bueno, vamos a calcular y vamos a comparar lo que cuesta analizar esos biomarcadores uno a uno, que es lo que llaman aquí SGT, una solo gen cada vez, o hacerlos con NGS. Y lo hicieron para varios tipos de tumores, como veis aquí, para pulmón, mama, los más prevalentes. Entonces ellos hicieron un cálculo de coste-beneficio donde ajustaron el coste de haber identificado bien un paciente, es decir, haber diagnosticado bien el tumor, haber bien pronosticado cómo iba a evolucionar ese paciente y haber visto bien la resistencia o la sensibilidad al tratamiento. Y como veis en todos los casos, la NGS siempre fue más barata que utilizar las técnicas tradicionales. Así que yo creo que sí es el momento de empezar a cambiar, y nunca mejor dicho, el chip y de ver que las pruebas de secuenciación masiva son las que tarde o temprano se van a implantar en clínica. Viendo a nuestro proyecto, que denominamos con NGS, en nuestro proyecto utilizamos un panel de 60 genes
utilizamos esa profundidad que os he dicho, en este caso es 200 por, es decir, todos estos genes que tienen su importancia en cáncer se leen 200 veces para intentar determinar las mutaciones. Y aquí básicamente os he traído 2 ejemplos de qué tipo de informes conseguimos para después discutir en el comité molecular de tumores. En este caso es un colangiocarcinoma, que es un tipo de cáncer que aparece en las vías biliares. Y en este caso, en el caso de este paciente, se identificó una mutación en un gen que se llama BRAF. Y esta mutación sabemos que hace que ese tumor sea más sensible a este tipo de fármacos que tenemos aquí, ¿no? De hecho, este paciente, una vez que el tratamiento que tenía no funcionó, se le dieron estos inhibidores y ahora mismo está en tratamiento con esos inhibidores. En este otro ejemplo, que es un cáncer de pulmón, no solo se vieron mutaciones o alteraciones que hacían aconsejar nuevas terapias para ese paciente, en el caso de que progresara la enfermedad, sino que una de ellas además nos dijo o aconsejaba no darle un tratamiento porque no iba a hacerle de ningún beneficio. Esto para que hagáis una idea de que todas esas lecturas, toda esa determinación de mutaciones tienen un traslado directo y significativo sobre la evolución del paciente con cáncer. Hasta ahora hemos hablado del presente, esto ya para terminar, hemos hablado del presente, de cómo se hace la secuenciación ahora mismo, las técnicas que se utilizan, pero naturalmente esto no es naturalmente lo que ahora mismo está en desarrollo. En desarrollo ahora mismo están cosas como este tipo. Hay secuenciadores ya que tienen el tamaño de un pendrive y lo podemos conectar al portátil. Aquí veis cómo se va aplicando la muestra al secuenciador. Este es el secuenciador que llaman Nanopore Minion. Y se llama Nanopore porque, en realidad, esto también estaba animado pero no se ve, pero imaginaros, esto es un nanoporo, es decir, un poro muy, muy pequeño microscópico y a través del nanoporo va pasando esta molécula de ADN. Además, una molécula de ADN que es más larga que la que podemos secuenciar con la otra. Al pasar la secuencia, o sea, esta molécula a través del poro, lo que se consigue es que se altere la corriente eléctrica que hay dentro de este poro y esta corriente eléctrica va bajando de amplitud y de intensidad y nos da directamente la secuencia. De hecho, esta secuenciación portátil de ADN ya se ha utilizado en la Estación Espacial Internacional, donde se ha hecho la primera secuenciación de ADN en gravedad cero, y también se utiliza sobre el terreno. Aquí os he traído un ejemplo porque me llamó la atención porque es muy útil saber cómo se transmiten algunas enfermedades. En este caso, el ejemplo era la transmisión en África de los virus ébola o Zika, y ven cómo esas cepas van cambiando. Este método también se ha utilizado para el COVID en muchos países, sobre todo en países donde llegar a algunos focos de infección era difícil, ¿no? Y luego ya esta última porque me llamó mucho la atención. Esta misma gente que hace Nanopore está haciendo el SMIDion, un secuenciador todavía más pequeño que se acopla al teléfono móvil. Entonces, decía María José, la medicina del futuro va a ser eso, que no va a haber un límite o no va a haber ningún obstáculo, aunque toda esta información genética, que es, como digo, muy importante para tratar al paciente, llegue a todos los pacientes. Y espero que más o menos vaya aclarado lo que es la NGS. Gracias. Pasamos a la última ponencia de esta primera parte con el carcinoma de pulmón, un paradigma de éxito en la medicina de precisión, con el doctor Isidoro Barneto. Isidoro. ¿La presentación la cargo yo desde aquí? No, dale. Ah, perdón. No. Bueno, vale. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los asistentes y a los organizadores la invitación para compartir unos momentos y exponer en qué situación se encuentra la investigación en el cáncer de pulmón. Este es el guión de la presentación y la primera parte quería establecer la diferencia entre lo que se ha venido conociendo como medicina personalizada y lo que es la medicina de precisión, como la han ido definiendo tanto la doctora Ortiz como el doctor Rodríguez. La medicina es la ciencia de la salud
Y la medicina se desarrolla porque una persona que tiene una dificultad, un problema de salud, busca a otra persona que cree que se lo puede solucionar. Para mí esa es la medicina personalizada, es decir, la medicina en la que se establece la relación médico-paciente, que es el fundamento de nuestra actividad y el fundamento de nuestro día a día. Es verdad que en ese tiempo tenemos que hacernos con la información que nos proporciona el paciente, tenemos que descubrir qué es normal, qué es patológico, tenemos que establecer unas pautas de diagnóstico y un procedimiento de diagnóstico para establecer un juicio y, al final, planificar un tratamiento. Para mí, eso es la medicina personalizada. Y la medicina de precisión es la que engloba el tratamiento correcto en el tiempo correcto para el paciente correcto, y el paciente con todas sus características, las personales, las tumorales, las que hagan falta. Pero tenemos que tener en cuenta esos tres factores: tratamiento, tiempo, es muy importante establecer el tratamiento adecuado en el momento adecuado, y características del paciente. El cáncer de pulmón es el paradigma de la medicina de precisión en oncología. Y eso ya lo dijo la Sociedad Española de Oncología Médica a propósito del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. ¿Y qué peculiaridades tiene el cáncer de pulmón? Ya han hablado los ponentes anteriores de la incidencia de la enfermedad oncológica, de la mortalidad, pero yo quiero hacer énfasis en la parte inferior de la diapositiva de la derecha. Estamos asistiendo a una disminución de la mortalidad y a un aumento de la supervivencia de los pacientes. En concreto, en cáncer de pulmón, la supervivencia se está doblando con respecto a lo que teníamos recogido hace 10-15 años. Y eso es porque estamos estableciendo hábitos de prevención, porque el diagnóstico precoz en algunos pacientes de cáncer de pulmón funciona, por los avances terapéuticos, y en los varones por la disminución del consumo de tabaco. Señalar que el cáncer de pulmón, como se ve arriba, pues este año está previsto una incidencia en mujeres de más de 10.000 casos. Eso duplica la incidencia de años anteriores. El cáncer de pulmón está aumentando en la mujer fundamentalmente por el acceso del consumo de tabaco a la mujer, que ha sido un poco más tardío que en el hombre. También se ha mencionado aquí la prevención, importantísima. 1/3 de los tumores son prevenibles, actuando sobre los factores etiológicos, actuando sobre el tabaco, controlando las infecciones, con el consumo de alcohol, con una dieta adecuada y evitando la obesidad. Segundo concepto, el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades. Son enfermedades que de base tienen un crecimiento anómalo, una capacidad de invadir de esas células y una capacidad de colonizar a distancia. Pero por localización anatómica, por historia natural, por estrategia de tratamiento, son enfermedades diferentes. Pues lo mismo aplicado al cáncer de pulmón. No todas las manzanas son iguales. No todos los cánceres de pulmón son iguales. Y todo empieza por la célula. Una célula que, como dice el profesor López Otín en su libro, una célula tumoral que es egoísta, inmortal y viajera, y que en su evolución pues, adquiere estas capacidades que aparecen ahí. Crece sin control, no se muere cuando se debe de morir, es capaz de hacer crecer un sistema vascular para ella, para nutrirse, y además es capaz de ser resistente al sistema inmune, que es el que nos defiende de las actuaciones extrañas. Y así la célula pues, puede crecer, forma vasos nuevos, invade a los vasos, es capaz de migrar por el sistema circulatorio y al final producir lesiones a distancia, lo que se conoce como metástasis. Y todo esto
lo hace la célula alterando sus vías de señalización, sus vías de crecimiento hacia unos factores extraños de proliferación, de angiogénesis, de pérdida de la capacidad de apoptosis, de que la célula se pueda morir, o de resistencia a la inmunoterapia. Aquí aparecen en esquema algunas de esas vías que proceden de receptores que cuando se estimulan generan una señal que hace un determinado comportamiento en la célula. Pues cuando funcionan bien, todas estas vías van a favor de la célula, cuando funcionan mal, van a favor de la malignización. Aquí hay dos diapositivas que tenían animación, pero bueno, intentan explicar un poco también lo que ya han explicado los ponentes anteriores. En el cromosoma, puntualmente se refiere a un tipo de alteración molecular en cáncer de pulmón, pero lo que me interesa es explicar el mecanismo. En un cromosoma, una secuencia de genes codifica dos proteínas. Una es ALK y otra es ML4. ALK es un receptor de la superficie celular, que cuando funciona bien tiene que ver con la maduración del sistema nervioso. Pues bien, cuando ocurre una alteración genética, en este caso una translocación, es decir, se invierte el orden del gen, se fusionan el exón de ALK y de EML4 y se constituye una proteína anómala que cuando forma parte del receptor hace que la orden que transmite ese receptor sea una orden anómala, y esa orden tiene que ver con la proliferación y con la malignización celular. Decíamos que la medicina de precisión tiene dos factores fundamentales a la hora de decidir, los que derivan del paciente y los que derivan del tumor. Cuando valoramos al paciente tenemos que tener en cuenta qué otras enfermedades ha tenido, qué tratamientos hace, qué contraindicaciones puede tener al tratamiento que pensamos que podemos utilizar. Es importantísimo valorar el estado general del paciente y su capacidad funcional, qué hace, cómo lo hace, qué ayuda necesita, cuánto tiempo necesita estar sentado, cuánto tiempo está encamado en el cabo del día, los síntomas de la enfermedad, locales o a distancia, que nos pueden hacer sospechar la presencia de metástasis. Es muy importante en esa relación médico-paciente captar los deseos y las expectativas del paciente con respecto a su enfermedad. Por lo tanto, el paciente debe de tener una información adecuada para poder elaborar esos deseos, elaborar esas necesidades. Y fundamentalmente también tenemos que ver qué apoyo tiene esa persona para poder soportar el tratamiento o soportar la enfermedad. La edad aparece ahí y la verdad es que la edad es un factor decisor, pero cada vez menos. El hecho de la edad no es limitante hoy en día de ningún tratamiento o de pocos tratamientos. ¿Y qué características nos aporta el tumor? Bueno, pues el tumor tiene un tipo de células, que es lo que conocemos por histología. Esas células tienen unos biomarcadores, que son las alteraciones moleculares a las que nos hemos referido. Ese tumor tiene un tamaño, tiene una afectación de ganglios, puede o no tener metástasis, y esos son los factores T, N y M, y eso nos define una extensión, una cantidad de tumor que tiene esa persona y lo que definimos como una carga tumoral, cuánto hay. En cáncer de pulmón, manzanas, no todas iguales. Por histología, dos grandes grupos, el cáncer de pulmón de célula pequeña y el cáncer de pulmón que no es de célula pequeña, aproximadamente una distribución de un 20 y un 80%. Y dentro del que no es de célula pequeña, dos grupos fundamentales, el epidermoide y el que no es epidermoide. Dentro del no epidermoide, el adenocarcinoma, que es el más frecuente. Pero claro, aquí han venido, gracias a los avances de los diagnósticos, lo que llamamos los biomarcadores, esas diferencias de alteraciones genéticas que codifican proteínas, que alteran receptores que nos influyen en la malignización.
Y así nos aparece este gráfico de tarta, en el que encontramos diferentes colores y cada uno de ellos corresponde a una alteración genética diferente. Y de estas alteraciones genéticas, las que aparecen rodeadas de azul son las que tienen un tratamiento específico. Y además hay documentos de consenso entre los diferentes especialistas para saber cómo se llega a determinar esas alteraciones genéticas. El otro factor que tenemos que valorar en el tumor, el factor T, que deriva de cómo es el tumor principal, el factor N, que nos informa de la afectación ganglionar, y el factor M, que nos informa de la existencia o no de metástasis. Y todo ello nos da un estadio. Y eso es importante porque clasificando el paciente por estadios, las opciones de tratamiento son diferentes. Y toda esta información, toda esta integración del paciente, del tumor y los datos, por supuesto, de imagen, nos tienen que llevar a la evaluación del mejor tratamiento disponible. Y para eso es muy importante el enfoque multidisciplinar. En la oncología moderna ya se ha hablado del comité molecular y en este caso pues del comité de tumores torácicos, en el que los diferentes especialistas que participamos en el diagnóstico y en el tratamiento discutimos los casos para obtener el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Y este es el panel, y digo que hasta un poquito simplificado, de lo que ha significado el avance en el tratamiento del cáncer de pulmón. En azul más oscuro aparecen las técnicas diagnósticas, todas las técnicas diagnósticas que derivan de las invasivas, de la broncoscopia, las técnicas de imagen, las técnicas quirúrgicas y la radioterapia, lo que ha aplicado para la radiología y el TAC en el cribado de cáncer de pulmón y lo que ha aportado la biología molecular, tal como se ha expuesto antes, en el diagnóstico molecular del cáncer. Pero todo eso ha venido, además, parejo del desarrollo y de la investigación de fármacos específicos para tratar esas alteraciones moleculares. Es decir, que una vez que tenemos al paciente diagnosticado, una vez que conocemos esa alteración molecular, podemos establecer un tratamiento específico. Y aquí, en esta diapositiva, pues aparecen algunos de los avances que hemos ido teniendo en los últimos años. Cuando miramos hacia atrás y vemos esta década, la última década del siglo pasado, en la que nos decían las personas que investigaban mucho en cáncer de pulmón, que estábamos en una meseta, que esto ya era, que no se podía superar, pues vivimos con ilusión estos últimos años porque estamos observando que estamos mejorando los resultados a cada uno de nuestros pacientes. Y aquí aparecen, en estas dos diapositivas, algunos de los fármacos que están indicados para cada una de esas alteraciones moleculares. Y verán que son bastantes. La cuestión, como ya ha expuesto la doctora Ortiz, es que algunos de ellos, pues, por situaciones legales de autorización, pues no los tenemos todavía disponibles para uso en España. Bien, ¿cómo llegamos a conocer todas estas alteraciones moleculares? Pues también hay unos protocolos, unas guías que nos dicen cómo tenemos que ir analizando la muestra obtenida en el tejido para llegar al diagnóstico histológico y al diagnóstico molecular. Como bien decía el doctor Rodríguez, pues de hacer cada una de las determinaciones por independiente, pues en algunos casos se recomienda que la determinación, la secuenciación se haga sobre la biopsia de tejido, haciendo en esa secuenciación la determinación de todos los genes que podemos encontrar alterados. Pero el pulmón tiene una peculiaridad y es que a veces es difícil obtener una muestra de tejido, o esa muestra de tejido es pequeña, o esa muestra de tejido está muy artefactada. Y entonces tenemos que utilizar
lo que ya se ha mencionado también como biopsia líquida, es decir, un análisis de ácido nucleico en sangre periférica y en el análisis de ese ADN detectar las mutaciones. Podemos ver, como ya se han dicho, pues amplificaciones, translocaciones, mutaciones y en qué fases de la enfermedad. ¿Cuándo nos podría ser útil? Pues la medicina, la oncología de precisión avanza hacia poder utilizar esas determinaciones en el cribado, junto con técnicas de imagen. La detección en sangre de productos tumorales o de alteraciones tumorales nos pueden anticipar el diagnóstico, establecer un diagnóstico precoz y un tratamiento mucho más eficaz. Por supuesto, todo el campo de los biomarcadores que ya hemos estado comentando. Pero es que también nos puede servir para comprobar que después de un tratamiento radical hemos conseguido la erradicación completa de la enfermedad, lo que se conoce como enfermedad residual, analizando en sangre si nos quedan o bien células tumorales o bien productos tumorales, ADN tumoral. Y algo que también se ha mencionado, en la evolución del tumor podemos ir conociendo sus características genómicas para ir adaptando el tratamiento a esas características, sobre todo en los fenómenos de resistencia a los fármacos que estamos utilizando. Y todo esto, lógicamente, se traduce en resultados para nuestros pacientes. Cuando un paciente nos pregunta, ¿y con este tratamiento qué va a ocurrir?, pues la palabra que aparece, que nos preguntan, es la curación. Creo que en alguna circunstancia, creo que en alguna planificación de tratamiento podemos conseguir la erradicación de la enfermedad durante mucho tiempo. Si eso es curación o no, creo que también es pronto para poderlo decir. Pero la aplicación del tratamiento correcto en el tiempo correcto puede obtener esos resultados. El hacer todo este estudio individualizado, ¿qué nos permite? Pues nos permite hacer un tratamiento individualizado, con dos ventajas. Primero, estamos beneficiando al paciente correcto. Y segunda, no estamos perjudicando al paciente que con ese tratamiento no se va a beneficiar de él. Y estos resultados se van obteniendo en investigación clínica, se van obteniendo en ensayos clínicos y se van traduciendo en una serie de parámetros. El paciente quiere vivir más y quiere vivir mejor. Y esos parámetros proceden de datos que obtenemos de los ensayos clínicos. Y ahí vemos respuestas, cuánto reduce, en qué porcentaje reduce un tumor. Vemos tiempos de supervivencia global, tiempos de supervivencia que está el paciente libre del tumor, y vemos también toxicidad y vemos tolerancia. A modo de ejemplo, y esto también lo ha puesto ya el doctor Aranda, el tratamiento dirigido, el tratamiento de precisión, permite mejorar los resultados. En una serie de pacientes, pues consigue multiplicar por 6 la mediana de supervivencia. O sea, el 50% de los pacientes viven 6 veces más cuando se hace un tratamiento correcto. Y dos ejemplos, uno relacionado con la inmunoterapia. Los pacientes que reciben inmunoterapia como tratamiento de primera línea, pues a los 2 años de estar en ese tratamiento, más del 50% de los pacientes están vivos. Y cuando la alteración molecular es, por ejemplo, la translocación de ALK y hacemos una secuencia adecuada de tratamiento, la gráfica azul de arriba, pues observamos que a los 65 meses el 80% de los pacientes están vivos. Por lo tanto, es un reto. Esto de la medicina de precisión es un reto. Tenemos que ir a un diagnóstico personalizado a través de una tecnología innovadora. Probablemente tengamos que aprender a manejar los grandes datos,
tengamos que utilizar la inteligencia artificial, tengamos que acumular muchos datos para obtener información y tenemos que garantizar el acceso a los pacientes a los tratamientos innovadores. Y a modo de conclusión, pues todas estas técnicas permiten diferenciar los subtipos de cáncer de pulmón. El empleo de los tratamientos consiguen dar mejores resultados a nuestros pacientes y es preciso aunar esfuerzos para que estos avances en el diagnóstico y tratamiento estén al alcance de todos los pacientes. En esta campaña que divulgó el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, tenemos que conseguir nombres y apellidos de cada uno de los tumores. Tenemos que ir a un diagnóstico más preciso en el cáncer de pulmón. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta parte, muchas gracias a los ponentes. Yo creo que han sido, habéis hecho ponencias maravillosas. Pasamos a la segunda parte, que lo va ya a coordinar y a moderar el doctor Juan de la Haba, que no conocéis. Entonces, es el proyecto de OncoEGS y Comité de Oncología Molecular de nuestro centro. Juan. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? La verdad que las presentaciones han sido presentaciones pues como que eso, para pegar gritos encima del grupo de niños, nada de tener miedo y nada de echarse las manos a la cabeza. Yo creo que se abre un camino muy interesante y los resultados presentados por el doctor Barneto en cáncer de pulmón, a los que pertenecemos a los años 90, hoy día nos parecen tremendamente sorprendentes, os lo digo de verdad. Las expectativas del cáncer de pulmón en aquella época eran entre muy malas y malas, y hoy día uno se plantea situaciones en una enfermedad, situaciones realmente de éxito. A ver, bajando el éxito a seguir viviendo y seguir viviendo con calidad de vida, ¿de acuerdo? Bajando ese concepto. Pues como de lo que se trata es de bajar, esta información en el día a día se traduce en una actividad asistencial que es la que nos gustaría compartir con vosotros, es decir, cómo se maneja esta información y cómo se maneja de la forma en la cual se haga de la manera más rentable para el paciente posible. Si algo hemos aprendido en el día a día es que una sola área de conocimiento en el tratamiento del cáncer aporta una visión parcial del problema y probablemente tiene su tope, tiene el tope que está precisamente marcado por el grado de conocimiento que tiene. Realmente avanzar en el tratamiento del cáncer significa unir diferentes disciplinas de conocimiento y avanzar en el manejo de esta información molecular. Entendíamos dentro de este proyecto, el proyecto OncoEGS, que implicaba unir diferentes disciplinas de conocimiento implicadas en manejar esta información. El proyecto OncoEGS tiene un objetivo claro y es, bueno, esto lo tenemos aquí, realmente es útil. ¿Cuánto de útil es? Esto supone una inversión de dinero importante. Realizar esta secuenciación, pues hablamos de, pues bueno, aunque ha bajado mucho el precio, pero siguen siendo 1.000 euros por paciente, teniendo en cuenta que se diagnostican en Córdoba y provincia 4.500 pacientes al año. Pues estaría a echar cuentas, ¿no?, de lo que costaría pues secuenciar cada uno de los tumores, es decir, y realmente no para todos vale, ¿no? Tenemos que medir la eficacia de lo que estamos haciendo porque supone un gasto de dinero público que se podría emplear para otra cosa. Entonces, el proyecto OncoEGS tiene, por un lado, dar acceso a la secuenciación genómica a los pacientes que posiblemente se pueden beneficiar, y digo posiblemente porque también nosotros estamos aprendiendo hasta qué punto se pueden beneficiar de esa secuenciación, y tiene, por otro lado, evaluar la eficacia de lo que estamos haciendo, es decir, en qué fue eficaz hacer una secuenciación para este paciente. Y ya veréis que el abanico se abre mucho en cuanto a la eficacia en el momento que nos juntamos con otros especialistas. Yo me gustaría invitar a los diferentes compañeros que pertenecen al comité en el que nos reunimos, pues bueno, prácticamente todos los meses. Esta mañana nos hemos reunido, hemos tenido nuestra sesión de comité de oncología molecular y me gustaría pues invitaros a los que formáis parte del comité, que estáis en la sala, a subir aquí arriba y a sentarse con nosotros para contarnos a lo que os dedicáis. Y ahora os presento. Un fuerte aplauso para ellos.
Faltan 2 sillones y ahora explicaré los 2 sillones que no están completos. No están aquí porque no han podido, circunstancias pues bueno, personales les han impedido estar aquí, pero sí que tienen una función importante y bueno, pues os las comentaré a continuación. Bueno, pues este es el grupo que nos reunimos con 2 personas más. Y bueno, pues no es que charlemos de cualquier cosa, lo que charlamos es del resultado de un paciente concreto. Se lleva el caso de un paciente concreto que nos ha llegado, el informe que mostraba anteriormente Antonio Rodríguez, se lleva al comité y se dice, señores, ¿qué hacemos con esta información? Me gustaría que bueno, pues os presentarais y dijerais brevemente qué aportáis vosotros al comité en la resolución de casos que sean concretos, ¿no? Empezamos por ti, Fernando. Buenas tardes a todas y a todos y gracias a los organizadores por contar conmigo. Soy Fernando Leiva, soy patólogo del Hospital Universitario Reina Sofía y profesor de la Universidad de Córdoba de Anatomía Patológica. Y bueno, mi función básicamente en el comité, antes de que se reúna el comité, es seleccionar el tumor, un bloque que llamamos nosotros, un bloque tisular de una cantidad de tumor considerable para poder hacer todas las técnicas que ha explicado perfectamente nuestros compañeros y una vez que se ha seleccionado ese tumor y se realiza todo el proceso, bueno, pues un poco integrar junto con el resto de compañeros la distinta información, que es una información bastante compleja en la cual todos estamos aprendiendo día a día. Fernando, ¿y qué buscas en la selección de ese tumor? Cuando te refieres a qué buscamos, realmente, primero, que el tumor tenga la viabilidad adecuada, me refiero. Como no sé si lo saben, pero bueno, cuando a alguien se le hace una biopsia se introduce en un líquido que se llama formol, que eso lo conocemos todo el mundo. El formol, cuando está mucho tiempo esa muestra en formol, pues también se deteriora un poco. A veces la muestra se coge por la dificultad técnica, con mucha fuerza, por así decirlo. Entonces eso artefacta un poco la muestra y necesitamos que la muestra tenga un tamaño concreto, tenga además una viabilidad celular concreta, es decir, un número de células tumorales importante. No me vale que la muestra mida 2 centímetros y tenga solamente 1 milímetro de tumor, porque cuando se va a hacer la técnica no se ve absolutamente para nada. Entonces, bueno, un poco evaluar la calidad y la cantidad de la muestra en el tumor de cada uno de los pacientes. Por asociación en tiempo, hay otra persona que interviene aquí, que estaría sentado ahí, que sería Fernando. Fernando es responsable de Biobanco. Habitualmente los tumores tienen algo preciado que tiene el paciente y tenemos que cuidar muy mucho de esa información potencialmente útil que se guarda no en cualquier sitio ni en una estantería, no, se guarda en un banco como guardamos algo mucho menos preciado que el dinero. Pues el tumor se guarda en un banco que registra que sale el tumor, que registra que vuelve a entrar el tumor y cuando sale el tumor además registra cuánto es lo que queda del tumor en ese banco para poderlo utilizar. Esa es la función que tiene Fernando, que no está aquí por motivos personales y que también es importante en todo este proceso. Rosa, dinos quién eres y a qué te dedicas. Buenas tardes. Bueno, yo también soy una oncóloga médica de aquí del servicio de Córdoba y bueno, tengo la oportunidad de participar en este comité, que es, como veis, una novedad para todos y es un proyecto ilusionante. Y bueno, como sabéis, somos la especialidad médica que acompañamos a los pacientes durante su proceso oncológico e intentamos ayudarles en el difícil camino que es la enfermedad oncológica. Todos estos avances son muy complicados de integrar y pasar a la práctica clínica habitual. Como habéis visto, son para grupos seleccionados de pacientes. Y bueno, yo junto a mis otros compañeros pues intentamos hacer esto en nuestro día a día, ¿no? Y evaluamos los pacientes que llevamos y los vamos valorando. Y bueno, por otra parte también aquí en Córdoba, que es un servicio de oncología importante, con muchos profesionales trabajando de distintos ámbitos, pues estamos desarrollando ya desde hace bastantes años muchos ensayos clínicos. Todas estas innovaciones pues se utilizan en los pacientes después de demostrar que no son perjudiciales y que sirven, ¿no? Y es un proceso complejo y un proceso largo. Los ensayos clínicos no son todos iguales, unos van orientados
a determinar la dosis que toleran los pacientes de los fármacos, otros a valorar sus interacciones, otros a valorar su eficacia. Y esto se está complicando muchísimo en los últimos años. Ya hay también ensayos clínicos que no solo son para un tipo de tumor, sino que una de estas alteraciones que hemos estado comentando puede ser compartida por distintos tipos de tumor. Y bueno, pues estamos intentando implementar aquí pues ensayos que van dirigidos a varios tumores y bueno, pues también intentamos ligar eso con la clínica. Rosa, y que en la actualidad, yo sé que eso es cambiante y que va a cambiar mucho en los próximos años, pero en la actualidad, ¿qué tipo de pacientes sois los que estáis seleccionando para el proyecto OncoNGS, así de manera general? Bueno, como habéis visto, pues el futuro es que sea accesible a la mayoría de los pacientes, pero hoy por hoy, por ejemplo, nuestro servicio pues se implementa de una forma que normalmente el oncólogo médico que lleva al paciente y que va supervisando su historia, pues considera que es un buen candidato a hacer este test porque presenta una patología que pues sabemos que puede estar enriquecida en algunas alteraciones para las que hoy hay ensayos dirigidos, ya sea en práctica clínica o en ensayos clínicos, y tienen que cumplir muchas características. Y bueno, pues también es muy útil para patologías más infrecuentes, que son más difícilmente representadas en los estudios y para los que no tenemos tantos tratamientos disponibles, ¿no? Y es verdad que es muy complejo conseguir tratamiento para esos pacientes y esto pues en algunas ocasiones nos lo permite. Es decir, que de la parte clínica, desde enero está incorporada desde comienzos de año. Bueno, el último comité de diciembre estuvo oncología pediátrica. Por suerte son poco frecuentes, pero quizás sean uno de los grupos tumorales en los que se identifican dianas que realmente pueden ser útiles y bueno, también están incorporados al proyecto OncoNGS con el acceso a la secuenciación y con discusión en el comité. Raquel. Bueno, te vamos a dejar para el final. Pues Nieves. Bueno, pues yo soy Nieves, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, pertenezco a la unidad de investigación clínica y estoy en el grupo de gestión de datos y coordinación de ensayos clínicos. Entonces, yo tengo una función en el comité que sería una función doble. Por una parte, como veis, pues somos un grupo que incluso, multidisciplinar, que incluso estamos separados físicamente. Entonces, pues se hace necesario pues alguien que nos ponga a todos en contacto y que registre la información que sale de los comités y la distribuya. Entonces, por este lado, nosotros seguimos un circuito que desde que los oncólogos solicitan la secuenciación, pues se tramita la petición a Biobanco y Anatomía Patológica, que ellos son los encargados de tratar la muestra y enviarla para secuenciación. Y posteriormente, con el informe de resultados que antes mostró Antonio, hacemos como un informe preliminar con todos los casos que vamos a ver en el comité y bueno, se discute cada caso, se valora y se llega a una serie de conclusiones con las aportaciones de todos los miembros. Y todo esto queda registrado con las posibles acciones y tareas realizadas en función de las dianas moleculares que se hayan objetivado en la secuenciación. Pues ya sea recibir un fármaco o que el paciente pueda entrar en ensayo clínico o tenga que ir a consejo genético. Y bueno, aparte de esta función de coordinación, al estar en el grupo de ensayos clínicos y tener, a mis compañeros coordinadores de ensayos, que ellos están divididos por patología y conocen a la perfección todos los protocolos de ensayos, pues siempre en función de los resultados que se obtenga del paciente, pues poder contactar con ellos y decir, a ver, esta patología, este paciente con esta patología, con esta diana molecular que se ha visto a lo mejor en la secuenciación,
como ellos trabajan revisando también criterios para posibles inclusiones de pacientes en ensayos, pues a ver, este sería candidato a entrar a un ensayo y que no se quede ningún paciente sin revisar, que pueda entrar en algún ensayo clínico que tengamos abierto en nuestra unidad. Tú que controlas bien los tiempos. Perdón. ¿Cuánto tiempo es lo que suele tardar en venir un resultado aproximadamente? Desde que hacemos la solicitud hasta que llega el resultado son unas 3 semanas. Unas 3 semanas, vale. Y luego ya pues el comité nos reunimos una vez al mes más o menos con todos los casos nuevos que han surgido en ese tiempo. Sí, y aquí sí que hay que señalar que hay veces que el caso se queda abierto, casos que se quedan en seguimiento y bueno, tenemos casos que por suerte son casos buenos, se quedan abiertos, llegaban abiertos pues desde primeros de verano, que fue cuando empezó el proyecto OncoNGS. Hay casos que no cerramos pues porque seguimos viendo la evolución del resultado de haber aplicado el conocimiento de la secuenciación, ¿no? Antonio, ¿qué hace un chico como tú en un comité como este? Eso me pregunto yo. Mire, bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez. Se oye, sí. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Mi función principal es investigador. Yo me dedico a la investigación. Trabajo en la dirección de proyectos de investigación translacional, es decir, intentar llevar la investigación lo más cerca posible del paciente. Mi función en el comité, pues básicamente aquí confesar que aprender mucho, Juan, aprender mucho de vosotros, ¿no? Porque es la vez que más cerca, a lo mejor el investigador está cerca de lo que significa de verdad el tratamiento del cáncer y te das cuenta de lo difícil que es tratar un enfermo de cáncer, de todas las cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros, los biólogos, intentamos estar como de enlace. Aquí, por ejemplo, debería estar Álvaro, ¿no? Que es nuestro técnico responsable de la unidad de genómica en el IMIBIC, que es el que nos proporciona toda esa información de todas estas variantes, todas estas mutaciones. Y todos estos conocimientos que, como dije antes, van cambiando tanto que necesitamos estar al día de todos los nuevos fármacos que se están desarrollando, los nuevos ensayos clínicos. A mí me llama mucho la atención el esfuerzo que ellos hacen en identificar rápidamente qué fármaco le puede beneficiar al paciente, que ha llegado ya a un punto que no puede recibir otro tratamiento porque no funciona. Entonces, trabajan con farmacia del hospital, que tampoco ha podido venir, pero que tiene un papel fundamental para ver cómo se solicita este fármaco, ¿no? Nosotros también como biólogos intentamos dar apoyo en identificar variantes que se denominan de significado incierto, no se sabe qué significa, ¿no? Entonces espero que todos estos proyectos que estamos como el OncoNGS proporcionen información y esos datos se utilicen para investigar y para proporcionar nuevas pruebas, nuevas evidencias que ayuden a seguir mejorando el tratamiento en cáncer. Pero como digo, mi principal función yo creo que es aprender, Juan. Sentimiento mutuo, es decir que en ocasiones tanto él como Álvaro, el responsable de genómica, nos traduce, de verdad, nos traduce literalmente algunos de los resultados que realmente no sabemos qué implicación tiene, lo de la profundidad de lectura. Gracias, Antonio, me acabo de enterar ya por fin. Eso que lo ha contado en el comité muchas veces, pero no lo ha contado como hoy, ¿eh? Lo cuenta como así para médicos, como para gente que sabe, y te agradezco que lo hayas contado, lo de la profundidad de lectura para los que no sabemos. A ver si explicáis vosotros también las cosas, que tenéis algunos conceptos. Como bien dice Antonio, hay una persona que también considerábamos importante dentro del comité, que era farmacia. Persona adscrita al servicio de farmacia. ¿Por qué? Pues porque, a ver, no todos los fármacos están en la farmacia. Hay fármacos que tienen un acceso que a lo mejor le llaman uso expandido y son fármacos que ya han demostrado eficacia, que están en ese limbo muerto entre que el Ministerio consigue dar precios y que podemos tener acceso a ellos y la persona responsable de acceso, que es María Dolores, del Servicio de Farmacia de Reina Sofía, está presente en el comité, por si en algún momento determinado resulta que no tenemos el ensayo, no tenemos posibilidad de utilizar el fármaco porque todavía no está aprobado el uso en nuestro país, pues resulta que ella conoce bien algunas vías de acceso que son diferentes y que nos dan la oportunidad de utilizar el fármaco. Este es un comité donde el objetivo
es muy pequeñito. Disfrutamos cuando conseguimos que un paciente se beneficie. Hacemos mucho esfuerzo cargado de mucha ilusión. Cuando conseguimos uno, la verdad es que, bueno, que la verdad que lo pasamos muy bien. Y eso es lo que va a hacer Raquel. Raquel os va a presentar, aparte de presentarse ella, decía que se dedica, os va a presentar un caso también muy interesante. Así que, cuando quieras. Raquel. Gracias, Juan. Yo soy Raquel Serrano, también pertenezco al Servicio de Oncología Médica y parte de la oncología médica es el cáncer hereditario y eso, pues, parte de mi labor asistencial me dedico a eso también. Y por eso queríamos traer un caso real del comité, bueno, para que veáis un poco la secuencia de lo que ocurre en el comité y a dónde podemos llegar. No sé si vamos a poner... o te lo voy pasando, como sí, tú quieras. Pásamelo. Sí, te lo paso. Pues bueno, aquí voy a intentar explicar un poco en qué consiste el papel del asesor genético, que es la competencia que yo tengo en el comité, además de oncólogo con Rosa. Y esto es un caso real. Se trata de una mujer de 49 años, es que no lo veo bien, 49, sí, perdón. 49 años que Rosa mandó al comité porque era una señora diagnosticada de un ampuloma relativamente joven, no había mucha carga familiar, pero esta mujer había agotado ya todas las líneas de tratamiento. Y la mandó, Inciso, ampuloma, un tumor de páncreas. Eso, un tumor de páncreas. Sí. La mujer había agotado todas sus líneas de tratamiento y se envió, bueno, para hacer una NGS a nivel somático y ver si tenía alguna vía molecular que pudiésemos ofrecerle un tratamiento nuevo. Se encontró una mutación somática en el gen PALB2, un gen raro, que seguro que no sonará mucho, pero bueno. Y este paciente, en el comité lo estuvimos discutiendo y se mandó a consejo genético. En consejo genético se le hizo el estudio a nivel de sangre y se confirmó que esa mutación estaba también en la sangre, de manera que confirmábamos que el cáncer que esta señora tenía era un cáncer hereditario. Lo había recibido, bueno, esa alteración genética la había recibido de sus progenitores. No sabemos de cuál de ellos. Pon la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, la señora, contactamos, bueno, con ella y con sus familiares y el estudio se hizo extensivo al resto de familiares directos, que fueron su hijo, salió un portador y varios hermanos que salieron también portadores de la misma mutación. Esto es importante porque hay que tomar una serie de medidas preventivas en esta familia y todo esto, pues bueno, se ha logrado gracias al resultado que hemos obtenido en el comité. Medidas preventivas porque este gen sobre todo está relacionado con el cáncer de mama y con el cáncer de páncreas, ¿vale? Y medidas preventivas que podemos extender, bueno, pues a los familiares sanos que todavía no han desarrollado la enfermedad. Y la última diapositiva es hacer hincapié en que, bueno, que el cáncer hereditario es verdad que es poco frecuente, es un 5 o un 10% de todos los tumores que vemos en la consulta, pero cuando lo detectamos es muy importante para el paciente y para todos sus familiares. Nos parece un porcentaje muy pequeñito, pero si veis el alcance que tiene, pues en esta familia podemos prevenir en todos sus familiares directos. Y por eso de ahí la importancia de que, bueno, que esto es una enfermedad que en este caso se ha confirmado que era hereditario y es lo que un poco intentamos en el comité también vehiculizar los casos que pueden ser de carácter hereditario. Perfecto, muchas gracias, Raquel. Efectivamente era un circuito como inverso, ¿no? Es decir, a partir del tumor se estudia el ADN y se estudia la familia y no solo se beneficia al paciente que se está haciendo el estudio, sino en este caso toda la familia. La verdad que es un caso que bueno, pues motivo de satisfacción, ¿no? Dejamos unos minutitos si queréis alguna pregunta, alguna duda, sentiros sin vergüenza y con toda la comodidad del mundo de preguntar lo que queráis preguntar. Hombre, solo del tema este. Nada, no hay ninguna pregunta. Ay, mira, por ahí. Gracias, qué bien. Espérate, para que lo puedan oír. Gracias, Javi. Quería preguntar, en el caso de que hereditario, ¿cómo se previene? O sea, ¿cómo se puede a los familiares tratar? Bueno, eso hay una serie de protocolos, de guías a nivel nacional y también internacional.
Y bueno, dependiendo del gen, pues hay una serie de recomendaciones, ¿vale? En este caso, como el riesgo, en ese gen en concreto, el riesgo a lo largo de la vida es de presentar más frecuentemente cáncer de mama o cáncer de páncreas, pues por ejemplo, a partir de determinada edad hay que hacer resonancia y mamografía anual a las mujeres que sean portadoras de esa mutación. El cáncer de páncreas es verdad que es muy difícil de prevenir. Existen también unas medidas de prevención, como pueden ser la econdoscopia, la resonancia, pero es verdad que a veces esos tumores, la prevención es muy difícil. Se dan las recomendaciones, pero a veces no llegamos a tiempo. No siempre podemos llegar a tiempo. No sé si hemos contestado a tu pregunta. Cada gen tiene sus recomendaciones. ¿Más preguntas? Yo haría una pregunta. ¿El estudio genético que nos hacemos ahora ya vale para siempre o hay que volverlo? Buena pregunta. Pues el estudio genético, en teoría, no cambia. Nuestros genes son siempre iguales. Lo que pasa es que es verdad que las técnicas han ido variando. Lo que hacíamos antiguamente, pues es verdad que antes hacíamos solamente 2 genes. Ahora, por ejemplo, en la consulta de cáncer hereditario, pues hacemos un panel de 100 genes. Y todo irá avanzando, porque es verdad que sigue existiendo familias en las que tienen muchos cánceres y no damos explicación, al final no confirmamos que sea hereditario y sabemos que hay algo que todavía no se ha descubierto. Pero la genética no cambia, lo que cambia son las técnicas y los avances tecnológicos que nos permiten pues detectar las cosas mejor. Y cuando se toma muestra del tumor para hacer secuenciación, ¿de qué parte se toma del tumor? ¿Del tumor del inicio, del tumor de la metástasis? Si es de los dos, ¿de cuál se toma mejor? Eso vamos a contestar en gallego, depende. Lo importante sobre todo es que sea el tumor más reciente. A veces los pacientes, bueno, antes hablábamos del biobanco, el biobanco está en el mismo servicio nuestro que es de anatomía patológica, una solución de continuidad, ¿no? Y ahí están almacenadas todas las muestras de los últimos 50 años que tiene el Hospital Universitario Reina Sofía, en unas condiciones más o menos adecuadas. Pero claro, las técnicas moleculares requieren una antigüedad concreta. Entonces, bueno, pues si tenemos un tumor diagnosticado, un tumor de pulmón de hace 10 años y el paciente tiene una recaída y tenemos ahora una metástasis, pues a lo mejor compensa en la metástasis porque es mucho más reciente hacer las determinaciones tanto inmunistoquímicas como moleculares. Esto es todo un proceso relativamente largo. Los oncólogos están ahí siempre presionándonos a los patólogos. Si no nos llaman por teléfono al despacho, nos llaman al teléfono personal. Yo encantado de recibir siempre a los oncólogos, pero, no, ¿vale? Pero es verdad que están muy encima de eso porque los tiempos en anatomía patológica pueden variar mucho. Y entonces, claro, el paciente no puede esperar, ¿vale? Y es lógico. Pero es verdad que lo ideal es que la muestra sea lo más reciente posible. Y además nosotros, desde que la molecular se está incorporando a anatomía patológica con cada vez mucho más, con más fuerza, tenemos la precaución de que tumor que llega a anatomía patológica se talla en el día, o tallarlo es, digamos, hacerlo chiquitito para poder verlo al microscopio, ¿vale? Se talla o en el día o al día siguiente como muy tarde, ¿vale? Es verdad que los fines de semana y esas cosas, pero bueno, procuramos que lo que llega el viernes se quede tallado el viernes, lo que se ocurre en el fin de semana, pues se talla el lunes nada más llegar para que ni el formol, ni el tiempo, ni dificulten que la muestra tenga alteraciones que impidan pues que las técnicas de NGS tan complejas que ha explicado nuestro compañero y que analiza Álvaro también pues tengan los menores errores posibles, por así decirlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la sala? Venga. No hay ningún hematólogo en la sala, con lo contestaría mucho mejor. Bueno, te digo que sí. Es decir, en la medicina de precisión, hematología va un poquito por delante y por una razón muy sencilla, es el acceso a la muestra. Es decir, ellos en tumores hematológicos o bien a través de la sangre, y lo pueden sacar cuantas veces quieran, como a nivel de biopsia de ganglio, para tumores linfomas fundamentalmente, pues el acceso a muestras suele ser mucho más fácil, con lo cual esa barrera que comentaba antes el doctor Barneto del acceso
una de las dificultades es poder acceder a la muestra, ellos lo tienen solventado. Y sí, sí que se seleccionan tratamientos en base a determinaciones moleculares y obviamente la secuenciación es una de las técnicas que utilizan. Incluso desde el quirófano, es decir, cuando le quitan un ganglio a un paciente con una sospecha de un linfoma, la mitad del ganglio va directamente a secuenciación del tirón y la otra mitad va a anatomía patológica. Es decir, va la cosa en paralelo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, creo que ya ha llegado la hora de dar una vueltecita por el centro y a lo que surja, ¿no? Muchísimas gracias por venir. A ver, esto tiene sentido si venís. Si no venís, pues imaginaros, ¿no? Estaríamos aquí solos. Daros las gracias a los que habéis presentado. Creo que han sido presentaciones muy bien. Y en el muy bien va incluido todo. Y bueno, muchas gracias también a vosotros, miembros del comité. Os digo que lo pasamos también bien y nos reímos un ratito. Un momento de encuentro yo creo que es bastante chulo, muy cargado de ilusión, que estoy convencido que estimula el esfuerzo que viene posteriormente y que también estoy convencido que va a dar resultados cada vez a mayor número de pacientes. Nada, muchas gracias.